Bien, buenas noches. Agradezco la invitación que me han hecho. Vamos a hablar un poco de la experiencia que tenemos nosotros en el hospital de la policía. Voy a hablar un poco de toda la teoría que ha hecho el doctor, ya me siento corto con todo lo que he hablado. Vamos a dar un pequeño detalle, vamos a ver algunos casos que tenemos nosotros. Como ustedes verán, en la historia de la artrodesis, dice así, ¿no? Una vez que se ha fracasado el tratamiento conservador, muchos años, y en la actualidad, la conducta tomada ha sido la artrodesis, ya que en el momento la experiencia y resultados en cuanto a la artroplastía de recambio aún son concluyentes. Nosotros todavía no tenemos hecho artroplastía de tobillo en nuestro hospital, no tenemos experiencia en eso, ¿no? Pero sí seguimos haciendo el tratamiento de las artrodesis, ¿no? En este caso, vamos a hablar solo de la artrodesis del clavo endomedular. Acá tenemos ya que desde el año 1879 Albert describió las primeras artrodesis, ¿no? Ya está escrito todo. Chanel en el 62 desarrolló la técnica usando autores externos, que lo pueden ustedes ver ya en internet. En el año 83 empezaron las artrodesis diatroscópicas, que el doctor muy bonito nos ha explicado. Tampoco tenemos experiencia nosotros en la artrodesis diatroscópica. Y en los años recientes la mini open. Sí hemos hecho algunas mini open, pero con tornillos, que no es el caso para nosotros. Hablar de la anatomía ya es redundar, pero sabemos que es una atrofiartrosis, que tiene la articulación de la tibia con astrágalo, que debemos evitar el movimiento que va a ser doloroso. Normalmente vamos a encontrar en el plano sagital, tenemos un movimiento de 18 grados de dorsiflexión y uno de 48 grados en la flexión plantar, como lo podemos ver aquí en estos dos lados, ¿no? En la rotación externa interna y en un plano coronal. Estos es más o menos los movimientos de la fisiopatología del tobillo. Causas de la artrosis de tobillo, ya muy bonito hablaron. La principal causa es la necrosis avascular del astrágalo. Esta puede ser por secuela traumática, por procesos sistémicos, traumatológicos, endocrinos y hematológicos y neurológicos, como estamos viendo, también inducidos por medicamentos. Y la artritis y articulación del tobillo y de la subtalar normalmente es la pérdida significativa del astrágalo, la parte ósea del mismo, ¿no? Con deformidades severas. Nosotros nos vamos a ahondar solamente en causas neuropáticas, ¿ya? Problemas de artrosis, que vamos a ver. También vemos que son fallas de la artroplastía de tobillo y también fallas de algunas otras técnicas de artrosis. Haciendo una reconstrucción histórica, el clavo intramedular, desde el 1940 se usaron clavos intramedulares, ¿no? Johnson en el 93 y Kyle en el 94 ya describieron series de 7 casos. Normalmente, como ya hemos hablado, la artroplastía o la artrodesis es para una falla, normalmente, de una operación anterior. Usualmente sabemos, y ya les hemos escuchado, que la artrodesis es, la artroplastía de tobillo es una función y la artrodesis es para rescatar el dolor. Cuando ya no podemos hacer nada, tenemos que hacer una artrodesis, ¿no? Normalmente porque ya no ocasiona dolor al caminar. También vamos a encontrar una deformidad, como hemos visto en antes. Normalmente vamos a encontrar también en fracturas de tobillo, que tenemos un caso que vamos importante, y vamos a ver cuando ya la consolidación es viciosa en una fractura de tobillo en los pacientes, especialmente en pacientes ancianos, cuando hay un tratamiento insuficiente o incorrecto, ¿no? A veces hay un acortamiento del peroné, hay una desviación lateral del astrágalo, que puede ser mínima, ¿no? Pero puede tener graves consecuencias y pone en peligro el normal funcionamiento del tobillo. Normalmente los síntomas suelen ser severos, ¿ya? y rebeldes a todo tipo de tratamiento, especialmente cuando empezamos un tratamiento conservador. Todos empezamos con un tratamiento de antiinflamatorios, descarga, infiltraciones, fisioterapias, y al final tenemos que llegar a la artrodesis, ¿no? Y también tenemos este tipo de operación cuando hacemos una técnica de rescate, ¿no? Normalmente la vía que se utiliza es la vía posterior, que vamos a ver. Algunas veces en nuestros casos necesitamos injerto óseo, ¿no? Que puede ser del mismo paciente o injerto de banco. La técnica habla de veces de hacer alargamiento de Aquiles, no hemos tenido esa oportunidad de hacerlo, ¿no? Existen contraindicaciones básicas.
y absolutas. Tenemos procesos infecciosos activos, ¿no? Severa afectación vascular y cuando hay una afectación de las partes blandas en relación al abordaje por la región posterior, ¿no? Y hay una relativa que ya antes comentaba el doctor en los pacientes fumadores. Todavía no se encuentra la fisiopatología real, pero se sabe que en pacientes fumadores vamos a tener problemas en la consolidación y o cirugías previas a ese nivel. Las ventajas, bueno, ya las ventajas ya las hemos escuchado. La vía posterior, si no se utilizaba previamente, tenemos una gran ventaja porque no vamos a lesionar mayores estructuras. Tenemos una buena visualización del campo, especialmente de las dos articulaciones, y especialmente hacemos una ostectomía y una osteotomía del peroné, que vamos a ver a continuación. El único inconveniente es que esta técnica bloquea las dos articulaciones, ¿no? Especialmente la subtalar, ¿no? Pero a la hora que el paciente comienza a caminar no hay mucho problema, aunque a futuro puede que comience a tener problemas de dolor de las articulaciones del retropié. Eso sí lo hemos visto. ¿Qué complicaciones nos dice la literatura, ¿no? La no unión, la mala unión, infección, a veces el mal alineamiento, la osteonecrosis de todo el talo y problemas de secretación de partes blandas que vamos a controlar. Bueno, ya controló la asociación de los fumadores, ¿no? Nosotros utilizamos el único clavo que había en el Perú en aquellas épocas, el Expert de marca Sintes. Ya tenemos varios clavos ahora. Y más o menos la posición óptima de la fusión es debatida, ¿no? Pero se llegó al consenso que debe ser 0 grados de flexo-extensión, de 5 a 10 grados de rotación externa y 5 grados de valgo, que prácticamente lo da el clavo. El clavo es el que da toda la indicación si es que está bien puesto. Estos son el clavo del Expert, ¿no? Las indicaciones para cuál se le va a poner a este tipo de pacientes, pacientes con una gran lesión del astrágalo. Estos son pacientes con problemas reumáticos, ¿no? Esta es la posición en la cual utilizamos la utilización del clavo, el abordaje. Nosotros marcamos el abordaje por donde vamos a ingresar, la vía posterior, la desterilización, ponemos el peroné y hacemos la ostectomía, sacamos 1 centímetro de peroné y posteriormente levantamos el peroné tratando de dejarlo que tenga ciertos pedículos todavía al peroné, no lo sacamos totalmente. Una vez que hemos mantenido el peroné hacia atrás, aislado, procedemos ya con la técnica, ¿no? Que es el punto de entrada. Ya tenemos el punto de entrada, ¿no? Que vamos a poner un clavo que tiene que ser una alineación entre el canal tibial y la columna lateral del calcáneo. Esto es muy importante porque si no, la introducción del clavo va a ser desastrosa, no se va a poder. Felizmente todo tiene que ser con identificador de imágenes, ¿no? Entonces vamos a ver, acá tenemos la punta del clavo, el identificador de imágenes, es el que nos da la idea exacta por donde lo vamos a introducir. Y continuamos con la técnica, ¿no? La apertura del canal con una broca de 13 milímetros. Seguimos toda la técnica que nos han indicado, que no es difícil. La técnica es manual, no hay problema. Una vez que introducimos el clavo, en posición plana el arco se inserta y deberá quedar frente a la cara lateral según la técnica que nos describen ellos, ¿no? Esto vemos acá. Introducimos el clavo, sin ningún inconveniente. Procedemos a introducirlo. Esto al final sí hay que hacer un poco de fuerza con un martillo para que pueda ingresar a nivel calcáneo y después ponemos los bloqueos, ¿no? Normalmente nosotros hemos mostrado que el bloqueo solamente con tornillos. He visto que el doctor tiene bloqueos con la espiral. Nosotros no ponemos el espiral, nos parece que puede lesionar mucho el calcáneo. Esta es más o menos la técnica como estaba haciendo y estos son los resultados, ¿no? Postoperatorio. Los bloqueos distal y proximal. Ahora vamos a ver algunas. Normalmente la técnica en un principio no hablaba de qué hacíamos con el peroné. Nosotros ahora, en esa época, el peroné lo poníamos con un injerto más y le poníamos 2 tornillos, que no estaba descrito en un principio en la técnica. Este es el clavo de cierre, la parte posterior.
El peroné lo cortábamos por la diáfisis en forma sagital y lo poníamos también como injerto, ¿no? Acá aquí vemos el injerto óseo, ¿no? Ya no vemos el clavo, ponemos los dos tornillos que se le adosa a la tibia y eso es todo al paciente. Vamos a ver algunos casos que tenemos nosotros, ¿no? Todos son pacientes con patología reumática. No tenemos pacientes con jóvenes que se da isoplatorosis como hemos comentado en antes. Esta es una paciente de 70 años con un problema reumático, ¿no? Le pusimos el cabo endomedular, ¿no? Y estos son los controles, ¿no? Y vamos a ver algunos inconvenientes que hemos tenido posteriormente, ¿no? En el segundo caso, otra paciente también con problemas reumáticos. Vamos a ver la gran destrucción de la articulación del tobillo del lado izquierdo, dolorosa especialmente. Estos pacientes vienen por dolor, no les interesa mucho la deformación, ellos solamente vienen por el dolor. Procedemos con la técnica. En este caso, solo le pusimos un tornillo. No me acuerdo por qué, honestamente. Es mentirles. Pero solo le pusimos un tornillo y el paciente está bien. Sí. En este caso, antes de acabar, hubo un error que tuvimos. ¿Ya? Y el error fue los dos tornillos que los pusimos de bloqueo en la región superior, en el bloqueo dinámico. Le pusimos los dos tornillos ahí, por error. Cuando nos dimos cuenta, ya el paciente ya estaba en recuperación. Finalmente el paciente no tuvo ningún problema, gracias a Dios. El tercer caso es un paciente también con artritis, pero un poco más deforme el pie, ¿no? Y tiene un dolor forzado ya, dolor para caminar, esta es la radiografía. Mira, normalmente la articulación está casi perdida, sin embargo de todo el retropié. ¿Y qué encontramos acá? Hicimos la misma técnica con sus dos tornillos. Ese es un postoperatorio del paciente, de evolución, después de evaluación. Y acá tenemos ya algunas de las complicaciones que vamos a explicar. Herida, ¿no? Hay una infección de la herida superficial, nada más. Como verán, esta paciente, por ejemplo, esta placa es del 2014, el paciente está caminando. ¿Cuál es otra de las fallas, o no fallas, de que el clavo no ingresa por todo el calcáneo, no llega? Porque si yo paso todo el calcáneo, a la hora de atravesar el primer tornillo, me quedé en el aire. El cuarto caso es una paciente un poquito más especial, con problemas de artritis en todas las articulaciones. Miren la radiografía. Ya casi se estaba subluxando el tobillo. Pero acá tuvimos un problema con el paciente. No pudimos operarlo en la forma normal, que es boca abajo, ¿no? Este paciente porque no soportaba la posición. Entonces tuvimos que cambiar la técnica y más o menos tratar de hacer los pasos con el paciente echado. Entonces acá tenemos la resonancia, la tomografía del paciente, nos puede ser una gran destrucción de lo que es la cavidad articular y el astral, ¿no? De dónde por dónde íbamos a meter el clavo en este paciente. Y este paciente sí nos hizo este problema. Una gran infección del herioperatorio. Este paciente nos costó sudor y lágrimas porque el cirujano plástico que quería ponerle el injerto decía que había que sacar el clavo. Entonces sacarle el clavo para nosotros hubiera sido una catástrofe. Lamentablemente solamente comenzamos a hacer limpiezas en la cama, nada más paciente. Y miren, poco a poco comenzó a cerrar y ahí está el pie del paciente. Cerró, ¿no? Estos son los controles radiográficos del paciente. Estos son del año 2013, ¿no? Este es del 2014 y este es del 2016, ¿no? Que hay una fusión. El paciente camina normal sin ayudas, a pesar de que también al paciente le hemos puesto dos prótesis en cada rodilla. Y el paciente camina. Una paciente también con AR. Si no me equivoco, la paciente actualmente debe tener 80 años, ¿no?
Y el último caso que hemos visto ya ha sido un problema traumático. Es una paciente que tiene de 80 años, que tuvo una fractura del tobillo y no tiene tratamiento, y la vemos aproximadamente 6 meses después. Este es el problema del paciente. ¿Qué le hacíamos al paciente? Se pensó en tratar de recuperar la articulación con placas, tornillos. Un tutoraje ya no valía y nos decidimos por ponerle un clavo endomedular, ¿no? Entonces, más injerto óseo y más injerto de banco. Estos son los resultados del paciente. Esta es su última radiografía del paciente, ¿no? Entonces, los resultados de estos pacientes todos fueron de sexo femenino. La más joven es la de la artritis reumatoide con el pie deforme, que tuvo 57, ¿ya? Y la más vieja tenía 77 años en esas épocas. Su diagnóstico básico ha sido artritis reumatoide toda, más una fractura de tobillo. ¿Qué complicación tuvimos principalmente? La infección. Gracias a Dios nada más, una superficial y profunda, que no requirió injerto y fue muy bien, tratamiento antibiótico. La artrosis tibio-astragalina calcánea es una cirugía de alto riesgo. Ya ganaba aceptación como procedimiento de salvataje para una multitud de trastornos del tobillo. Existen muchas tasas de complicaciones y faltas de unión. Nuestro universo es pequeño, hemos solamente tenido las infecciones, estamos viendo qué nos puede pasar. Ventajas del clavo sobre la fijación tradicional para una artrosis de tobillo y el retropié consiste en que el clavo es un dispositivo que comparte la carga y que está especialmente indicado para pacientes osteopénicos y neuropáticos, nada más. El objetivo importante es conseguir una unión satisfactoria, indolora y el retropié con una postura planteada óptima, como conversó el doctor Quispe. Este es nuestro próximo reto, este es nuestro próximo paciente, ¿no? Con una neuropatía, ¿no? Miren la radiografía, todavía lo estamos evaluando, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si es que le vamos a poner un clavo o no. Pero por ese día todavía me da miedo. Gracias.